Hola, buen día. Bueno, vamos a comenzar aproximadamente en unos 3 minutos. Mientras tanto, los invitamos a que se puedan ir presentando por el chat. También, si quisieran renombrarse y colocar el nombre de la organización por la que están participando, los invitamos a que también lo hagan. Y bueno, gracias por estar. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión de trabajo de innovación social para personas migrantes. Es un placer saludarlos a todos. Mi nombre es Marianny Pacheco y soy parte del equipo de Ashoka Conosur. Y hoy los voy a estar acompañando durante esta mañana, donde nuevamente nos encontramos para seguir conversando y comprendiendo sobre los desafíos que enfrentamos la población migrante en el país, en el marco de nuestra iniciativa Hola Argentina, que como saben desarrollamos con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones. Esta es la segunda charla de nuestros ciclos de encuentros, donde estaremos abordando las distintas áreas que relevamos como que son las de mayor complejidad que afronta la población migrante en Argentina, que vinculada a la dinámica migratoria. Con estos espacios esperamos generar encuentros virtuales de colaboración, de información, de ideación y de vínculo en torno a estas áreas de complejidad. Nuestra meta es, como ya se lo hemos dicho en varias oportunidades, seguir ampliando la mirada a los desafíos de la migración en Argentina y eso, seguir promoviendo una narrativa distinta para vincular migración con innovación social. En esta oportunidad vamos a estar trabajando sobre inserción laboral, sobre el tema del trabajo para personas migrantes, que en la primera etapa de Hola Argentina, que fue una etapa más de investigación y de mapeo, pudimos relevar que es como de las áreas que más desafíos y más preocupación genera entre la población migrante. Esto pues, y para dar un poco de contexto, el alto grado de informalidad y de trabajo en situación irregular
del que vive la población migrante es preocupante. Em, de acuerdo a datos de la OIM, el 49% de la población migrante no tiene trabajo registrado. Esto lo vamos a ampliar un poco más adelante, pero para dar un poco de contexto, por lo que muchos incluso perciben ingresos inferiores al salario mínimo vital y móvil. También esta situación de irregularidad se vincula a que muchos profesionales trabajan en áreas que no son las de su profesión de origen, por dificultades en la validación de títulos universitarios o incluso por retrasos en los procesos de regularización migratoria, que ya lo tratamos en la primera sesión. Ahora, para comenzar, más allá de toda esta complejidad que sabemos que vincula el tema de la inserción laboral y que vamos a ampliar más adelante, nos interesa también mostrar qué se está haciendo, tanto acá en Argentina como en otras latitudes. Y por ello, hoy invitamos a una de las soluciones que forman parte del portafolio de Hello Europe, que es esta iniciativa de Ashoka que inspiró el nacimiento de Hola Argentina, para que hoy nos comparta un momento de inspiración para iniciar esta sesión. Por esto, me gustaría presentarles al doctor Vicente Zapata Hernández, quien es profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, desde Tenerife, España, y quien es responsable del potente proyecto que hoy nos presentará, denominado Barrios por el Empleo. Vicente, un honor contar con tu presencia. Bienvenido. Muchas gracias a todas y a todos participantes. Hoy no les hablo desde Canarias, desde Tenerife, que es donde realmente desarrollo mi actividad y vivo habitualmente, sino desde la península. Estoy en Alicante por otros motivos, pero bueno, es un placer para mí poder compartirles una iniciativa que surgió en la isla de Tenerife, en el archipiélago de Canarias, en el año 2009, en el marco de un proceso comunitario en un barrio pequeño de 6.000 habitantes, y que en 12 años, más o menos, se ha convertido en una política pública promovida por el gobierno de la isla. Empezamos trabajando con muy pocas personas, con unos recursos muy limitados, y una década después, pues esta iniciativa se ha consolidado como una política pública de escala insular, en una isla que tiene casi 1 millón de habitantes. Las personas que intervienen en el proyecto, las personas con las que trabajamos, nuestros participantes, realmente son el fundamento de nuestra atención, ¿no? Por eso quería comenzar esta pequeña exposición con un vídeo que hicimos hace algunos meses a un grupo de personas, específicamente personas migrantes que participan en el proyecto, y a partir de ahí, si les parece bien, completaré la exposición con otros 5 o 6 minutitos donde voy a intentar reflejar las claves del proyecto. Con lo cual, si Nicolás, vamos al vídeo y luego ya continuamos. Cuando vas pasando por las situaciones que vas pasando, sobre todo el primer tiempo, te das cuenta que necesitas mucho apoyo del sentido no solo educacional, sino del sentido de verte, bueno, en otro país, y verte muchas veces esa mano amiga que te dice, pues mira, yo te vi y yo creo que tú puedes, o pues mira, ahora tenemos un grupo de trabajo y pues sería muy bueno que te incluyeras aquí. Entonces es como ese complemento entre un área y la otra. La oportunidad de crear un núcleo, ¿vale? Un núcleo social donde puedas relacionarte con otras personas. Yo creo que lo que hace Barrios por el Empleo es juntar directrices, juntar conexiones, ¿vale? Entre una persona y otra, y
para un inmigrante no, sino que para todas las personas, nos es fundamental relacionarnos con otras personas. Entre todos nos hemos apoyado, entonces, claro, eso motiva a seguir conociendo gente. Es como que te da más hambre de conocer gente, digamos, de social. Yo conseguí trabajo por el apoyo social, ¿no? Como les comenté, porque yo no conocía a nadie y la sociedad me dio trabajo. Sabes que cuando eres de otro país la gente un poco se aleja, ¿no?, de uno y no te recomienda nada, pero desde que yo estoy en Barrio por el Empleo he recibido información sin nada a cambio. O sea, me he sentido emocionado porque me han dado la facilidad y mi mujer está trabajando ahorita. Y en realidad que el calor humano lo he sentido aquí, esa atención, esa preocupación de mandar un mensaje, de llamarte, mira, está disponible esto. He notado mucha, como por decirlo de una manera, ternura por parte del equipo técnico también. La forma en que te tratan es súper acogedora. Entonces eso se valora un montón, hace valorar mucho las relaciones sociales, muchísimo. Uno a veces se siente como medio deprimido y entonces ese proyecto como que te saca de esa depresión y te dicen, te dan fuerzas, ¿no? Sí. He tenido esos bajones de emoción, de ser fuerte, de seguir adelante. Pues mira, te parecerá mágico e increíble, pero siempre recibo una llamada de aquí. Que hay una gran diferencia con Barrios con el Empleo. Yo he sentido un contacto permanente desde enero hasta esta fecha. De hecho, conozco más de ustedes que todos los demás proyectos y he estado en todos. Entonces creo que eso hace una diferencia, ¿no? Que te van buscando camino, como persona, no como un número. Eso para mí es fundamental. Y esa parte humana yo creo que es lo que ha caracterizado a Barrios por el Empleo, la parte humana. Para mí, eso ha sido para mí lo que en verdad veo escrito y escucho, que juntos somos más fuertes. Bueno, mejor que lo digan ellos y ellas, que lo digamos nosotros. Un proyecto que hace énfasis en la persona por encima de todo. Ellos y ellas son las protagonistas de su propio proceso de mejora e inclusión, de inserción laboral también. Como les decía antes, este proyecto surgió en el año 2009 en un barrio de 6.000 habitantes, donde teníamos un proceso comunitario en marcha, en una etapa de importante repercusión de la crisis económica anterior. Y bueno, se fue montando poco a poco a partir de las aportaciones de muchísimas personas de forma voluntaria. Y bueno, llegó un momento en que empezamos a conectarlo con las administraciones públicas de nuestro entorno, primero la municipalidad, luego el cabildo de la isla, y eso hizo que, bueno, se fuese consolidando el proyecto, ¿no? En los últimos 5 años, entre 2015 y 2020, por ejemplo, ya hemos recibido algo así como 24.000 personas y se han logrado insertar casi 5.000 personas en diferentes sectores, ¿no? Para que tengan, ahora mismo gestionamos algo así como 4 millones de euros, más o menos, ¿no? No solamente nosotros, cuando digo nosotros hablo de la Universidad de Laguna, que es a la que yo represento, pero estamos en un grupo de entidades de carácter social con Cáritas Diocesana, con Cruz Roja, con una fundación del Cabildo, con una entidad especializada en personas discapacitadas, digamos un grupo de entidades que ha logrado a través del diálogo generar un solo proyecto con un objetivo, con unos indicadores comunes, y luego lo que hacemos es intentar proyectarlo en diferentes lugares de la isla, como ahora les voy a decir. Con lo cual, esa idea, ese tránsito, ¿no?, de hacer las entidades, cada una, sus actividades de forma autónoma y acudir y encontrarnos en un punto común y trabajar de forma colaborativa y conjunta para dar una respuesta mucho más potente, es uno de los grandes logros del proyecto desde nuestro punto de vista, ¿no? Una de las claves del proyecto, que ya lo escucharon, se llama Barrios por el Empleo, Juntos Más Fuertes, ahora en la nueva versión, es la cercanía a la persona
y cercanía al territorio. Nosotros trabajamos de forma descentralizada, es decir, no somos una oficina convencional, sino que estamos, por ejemplo, en la isla de Tenerife tenemos 22, los llamamos nodos, 22 lugares desde donde los equipos técnicos reciben a las personas, pero que también hacen una labor descentralizada. Intentamos acercarnos lo máximo posible. Y además itinerantes, ¿no? Vamos rotando de unos barrios a otros para atender a las personas que vamos identificando que tienen más necesidad, ¿no? El proyecto va dirigido no a personas migrantes, va dirigido al conjunto de la sociedad tinerfeña. Y cuando decimos sociedad tinerfeña, cualquier persona que reside en ese momento en la isla, con lo cual siempre se encuentran personas residentes de toda la vida, con personas recién llegadas en diferentes momentos. Eso es muy importante porque las personas se relacionan desde la diversidad, es decir, que no tenemos un proyecto para migrantes y otro proyecto para residentes, es el mismo proyecto para todas, ¿no? Y en ese proyecto fundamentalmente atendemos a personas que están desempleadas y que se encuentran de forma preferente en una situación de exclusión social o en riesgo de padecerla. Pero eso no implica que podamos también atender y trabajar con otros perfiles de personas, ¿no? El proyecto se va construyendo de forma conjunta. Por ejemplo, tenemos una serie de estructuras súper interesantes como consejos asesores de las propias personas participantes en el proyecto, que cada cierto tiempo lo revisan y nos ayudan a retroalimentarlo, ¿no? Atendemos, por ejemplo, a personas sin hogar, también hay personal especializado en el colectivo de personas transexuales, personas con discapacidad, tenemos varios nodos especializados en el trabajo con jóvenes. Digamos que con el paso del tiempo sí es verdad que nos hemos ido especializando en unos colectivos, en unos grupos u otros, pero al final el proyecto es uno, ¿no? Con el paso de los años hemos ido consolidando un equipo muy potente. Ahora mismo el equipo de Barrios por el Empleo Juntos Más Fuertes está compuesto por 107 personas multidisciplinares. Hay personas de múltiples disciplinas, algunas de ellas llevan ya muchos años con nosotros, otras pues van llegando y se van incorporando al equipo técnico, y los equipos están estructurados en relación con las entidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros, la Universidad de Laguna, tiene un equipo de 15 personas, 15, 16 personas, 17, depende de las circunstancias, ¿no? Y bueno, el proceso, y voy acabando ya, el proceso es simple, pero lo hemos ido aquilatando, lo hemos ido diseñando con el paso del tiempo. Hay una acogida a la persona puede llegar simplemente por sus propios medios a cualquiera de nuestros nodos, o es derivada por otra entidad, por un ayuntamiento, por ejemplo, por un recurso de empleo de carácter privado, ¿no? Es acogida, es orientada, puede ser orientada de forma individual o de forma grupal, se diseña un itinerario personalizado con ella, y subrayo lo de personalizado, es decir, que cada persona tiene, digamos, un objetivo específico que trabaja con el equipo, y luego intentamos conseguir ese objetivo. Hay una oferta formativa muy amplia en dos líneas. Una línea tiene que ver con una formación profesionalizante que prepara a la persona para que se ocupe de una actividad en concreta, o en competencias transversales que le va a ayudar a mejorar su empleabilidad, ¿no? Si podemos, esa persona hace prácticas no laborales en las empresas con las que estamos trabajando, porque hay una línea muy potente de prospección empresarial. Estamos dialogando continuamente con las empresas, y habitualmente, si tenemos éxito, la persona se incorpora a una empresa. Ahí intentamos hacer un acompañamiento, y este año vamos a empezar con la línea de emprendimiento. Digamos que la COVID nos ha planteado que seguramente vamos a ver bastante reducidas o muy limitadas las posibilidades de que las personas se puedan emplear por cuenta ajena. Vamos a comenzar a trabajar en esa línea, ¿no? Entonces, nosotros a nivel técnico tenemos una línea muy potente de orientación y una línea muy potente de prospección, ¿no? Y bueno, básicamente, bueno, el proyecto es muy complejo, es muy grande. La universidad aporta una línea también de gestión del conocimiento y transferencia. De hecho, dentro de 15 días vamos a empezar a trabajar en otra isla, y se anuncia que es probable que pronto
trabajemos en la isla de Gran Canaria también, porque vamos poquito a poco intentando compartir, como ustedes lo dicen habitualmente, escalar. Nosotros escalamos dentro del archipiélago canario por ahora, ya veremos después si podemos escalar a otro nivel. Estamos intentando generar y compartir esta filosofía y esta forma de hacer las cosas, ¿no? Hay mucha información en internet sobre Barrios por el Empleo, Barrios por el Empleo Juntos Más Fuertes. Para cualquier cosa ahí la pueden obtener, o simplemente ponerse en contacto con nosotros en la isla de Tenerife. Muchísimas gracias, Vicente. Bueno, un placer. También la idea de estos espacios es seguir mostrando esto, ¿no? Como estas iniciativas estas buenas prácticas que se están dando en otras latitudes y que, bueno, que nos invitan a seguir ampliando la mirada y repensar posibilidades para también estos países. Así que bueno, muchas gracias por haber participado y por habernos dado este momento de inspiración. Y bueno, ahora vamos a dar paso al momento central del encuentro de hoy, con el que esperamos que a través de los invitados que tenemos en el panel de conversación logremos este objetivo de seguir ampliando nuestra perspectiva sobre la inclusión laboral para personas migrantes. Y para esto hoy invitamos a Florencia Tuchín, quien guiará y moderará la conversación del panel. Florencia es periodista especializada en sustentabilidad y desarrollo humano, escribe en redacción y es editora de la newsletter Otra Economía. Ha escrito en distintos medios gráficos como Cronista Comercial, El País, La Nación, Perfil, Revista Tercer Sector, entre otros. Florencia está graduada en Historia y Periodismo de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias nuevamente a todos y todas por acompañarnos hoy. Florencia, el escenario virtual es todo tuyo. Gracias, Mariani, por la presentación. Agradezco enormemente que nos estemos dedicando esta mañana a pensar los desafíos de la migración en Argentina. Me parece un privilegio poder estar conversando hoy con ustedes. Desde lo personal me convoca mucho la problemática que hoy, digamos, las personas migrantes están más expuestas a la informalidad laboral. Hoy el 50,9% de las personas migrantes están en situación laboral irregular frente al 31,8% de los argentinos. Digamos, ahí ya vemos una gran desigualdad. Por eso me parece interesante poder pensar esto, sobre todo es un tema que me convoca en Otra Economía y que lo vengo pensando desde diferentes sectores, pero en la migración se está viendo, sobre todo quedó muy evidenciado en pandemia cómo esto afecta. Pero bueno, ahora vamos a conversar de los diferentes desafíos que surgen y para eso me acompaña en el panel para conversar sobre este tema Graciela Virginia Fernández. Ella es coordinadora de Fundación Mirares, es docente, tutora en Economía Social y Solidaria y Gestión de Emprendimientos. También está Pablo Cosio, que es sociólogo e integrante del bloque de trabajadores migrantes. Julieta Casó Besada, coordinadora del proyecto de relocalización laboral y familiar voluntaria de migrantes venezolanos en Argentina, es socióloga y psicóloga social de la Universidad Central de Venezuela, investigadora social especialista en el área de ciudadanía e inmigración. Está con nosotros también Diego Amondaray, socio fundador de NIPI Latam, es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, y en 2018 fundó NIPI con el objetivo de generar una comunidad global de trabajadores migrantes sobre economía de plataformas. Y por último nos acompaña Álvaro del Águila, es antropólogo y ha trabajado con migrantes paraguayos en Argentina, que se insertan en la industria de la construcción y es parte del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET. Para arrancar la conversación me gustaría preguntarle a Álvaro por qué es un desafío el proceso de inserción laboral para personas migrantes en Argentina y si es igual para todas las poblaciones migrantes. Con esto vamos a dar inicio a la conversación, así que Álvaro, te escucho y me gustaría escuchar tu análisis. Muchas gracias, Florencia. Bueno, gracias a todos y todas por la convocatoria. Un placer estar con ustedes acá. Bueno, interesante tu pregunta, justamente para abrir, porque sí, solemos, la categoría de migrantes suele englobar a una diversidad de situaciones, no solo nacionalidades, sino dentro de esas nacionalidades, una diversidad de situaciones enorme, ¿no?
A ver, para dar algunos ejemplos que a veces se comprende mejor, de entrada hay migrantes que, por ejemplo, hablan el idioma, ¿no es cierto? Hablan el castellano, el español, pero tenemos un conjunto de migrantes importantes que no maneja el idioma, con lo cual ya de entrada la inserción laboral o el proceso de inserción no es igualmente complejo para todos, suponiendo que el idioma de entrada ya es una barrera cultural importante. Pero sí, justamente, hace unos años hicimos con OIM una investigación sobre 3 grupos, 3 colectivos migratorios en Argentina, el colectivo ucraniano, el colectivo haitiano y el colectivo senegalés. Y justamente una de las cosas que pudimos ver es que el idioma era una barrera fundamental, y además, esto quizás es lo interesante y se relaciona con lo que comentaba Florencia, la tasa de actividad de estos grupos migratorios en general es siempre más alta que la de los nativos. Es decir, desde el censo de 2010, que es el último censo que tenemos disponible, pero se muestra que los migrantes en general, de 100 migrantes de cualquier nacionalidad, la tasa de actividad, o sea, la dedicación al empleo de estos trabajadores y trabajadoras es siempre más alta que la de los nativos. ¿Cómo se interpreta esto? Que básicamente la mayoría de los migrantes vienen a trabajar, ¿está bien? Es cierto que hay determinados grupos que vienen también con el objetivo fundamental de estudiar, pero en términos generales y globales, la mayoría de los migrantes tienen una tasa de actividad mayor a la de los nativos. Bueno, ahora seguimos porque seguramente vamos a hablar varios temas hoy así. Excelente. Vamos a pensar, digamos, hoy estamos dentro de una coyuntura que nos trae, que es la pandemia. Por eso, Pablo, me gustaría escuchar cómo afectó la pandemia a la población migrante, cómo lo viste desde la organización que vos presidís. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bueno, sí, la pandemia, la verdad que vino a agudizar ciertas contradicciones que los migrantes en Argentina y sobre todo en gran parte del mundo ya veníamos viviendo. Como todos sabemos, creo que los migrantes vivimos en una situación de informalidad, estamos muy expuestos a esa situación, y bueno, la pandemia nos vino a plantear una agudización de ese escenario. En cuanto a nosotros que estamos trabajando acá en la ciudad de Buenos Aires y en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, la verdad que el contexto de pandemia vino principalmente a recortar gravemente los ingresos de los trabajadores y trabajadoras migrantes de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros trabajamos mucho con la comunidad senegalesa, los compañeros, las compañeras, compañeros sobre todo, se quedaron sin trabajar, se quedaron sin ingresos. Entonces ahí se activaron redes de solidaridad, que fueron básicamente asistencia alimentaria, para poder solventar esa situación. Y ahí lo que pasa es también qué pasa con todos esos trabajadores, trabajadoras que principalmente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que trabajan de vendedores ambulantes, que son trabajadores de la vía pública, se quedan sin poder salir a buscar el dinero cotidiano que llevan a su familia. Ahí lo que pasó, y que fue lo grave de todo esto, es que la asistencia estatal, que fue principalmente el IFE, que fue el subsidio que dio el gobierno nacional para asistir a esta situación de catástrofe, a los trabajadores migrantes no les llegó. Los datos que dio la ANSES fueron que de los 900.000 migrantes que solicitaron el IFE, apenas se le entregó a 400.000, o sea, un porcentaje muy grande quedó fuera de ese ingreso que era sumamente necesario. Después nosotros como organización, y con varias organizaciones más de migrantes, que creo que fue lo positivo de la pandemia, que nos volvimos a juntar, porque la problemática ya era demasiado grande, nos excedía, y la asistencia alimentaria, la asistencia social que hacíamos como organizaciones sociales y políticas, no bastaba, entonces había que reclamarle al Estado. En ese contexto, por ejemplo, los reclamos hacia la Ciudad de Buenos Aires, hacia el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tampoco llegó una asistencia clara, lo único que nos decían que nos anotáramos a los programas que ya existían. El tema es que los programas que ya existían, que ahí se cruza con otra variable y con otra problemática que tenemos los migrantes, que es el tema de la regularidad migratoria. Muchos de los programas de asistencia social que dan ya sea el gobierno nacional o el gobierno municipal acá en Buenos Aires, exigen o radicaciones temporarias o radicaciones permanentes. Entonces también fue todo un escenario de disputa, de que se entendiera que la migración, lamentablemente,
hoy en día viene arrastrando una situación de irregularidad migratoria, sobre todo de las migraciones más recientes, que no tienen la capacidad o sea, no cumplen con los requisitos básicos para optar a un subsidio, un ingreso. Esto también pasó con el IFE, o sea, ¿por qué hubo un rechazo tan grande del IFE? Es porque no se cumplía con el requisito de residencia permanente. Cuando quizás los migrantes que llevamos un poquito más de tiempo acá viviendo en la Argentina, tenemos residencia permanente y quizás ya nos acomodamos en un círculo laboral que tiene más permanencia. El problema eran los que venían llegando hace poco. Bueno, así se plantearon como varios escenarios muy problemáticos, muy difíciles, y que creo que uno de los grandes sostenes a esta crisis que planteó la pandemia fueron las organizaciones sociales, las organizaciones de migrantes, los comedores populares en los barrios. La verdad que fue, al menos para nuestro sector que trabajamos, fue un gran sostén, y lamentablemente el Estado no respondió a la altura de las circunstancias de la emergencia social, no solamente con la población migrante, sino con la población nativa también. Creo que ese escenario todos lo sabemos. Así que eso, básicamente se agudizaron contradicciones que ya veníamos viviendo, se agudizaron desigualdades que ya veníamos viviendo, y bueno, y ahí estamos tratando de sobrevivir y también tener nuevas iniciativas laborales para que los compañeros y las compañeras no dependan solamente del trabajo en la calle, sino que puedan generar sus mismas unidades productivas. Frente a este diagnóstico que nos hace Pablo, me parece interesante ahora pensar en propuestas que están pensando en innovaciones para achicar esta brecha, que la pandemia trae más desafíos, pero a pesar de todo eso se sigue trabajando para reducir las desigualdades. Por eso me gustaría conocer cómo nace NIPI y qué propuesta trae para la población migrante. Hola, buenos días a todas y a todos. Es un placer estar nuevamente en un panel tan importante y lo destaco. Primero, antes que nada, de contar nuestra historia, es un poco hacer un análisis realmente y manifestar mi admiración a cada uno de los migrantes que forman parte de este panel y a aquel que nos mira del otro lado y nos acompaña. Hay veces que uno intenta colocarse en la situación de un migrante y no lo puede entender, así que los admiro profundamente. NIPI nace de una historia personal que no solo se traslada, digamos, al corazón del equipo en la actualidad, sino que con el paso del tiempo hemos creado la comunidad de migrantes que trabajan en la economía de plataformas, ¿no? Yo quería arrancar básicamente con un... Si me disculpan un segundito, estoy en home office. Mil disculpas, la verdad que parte de esto es que estamos en esta charla y queríamos contar un poco de qué se trata esta bolsa y qué tiene dentro de esta bolsa, que hay muchas historias de inmigrantes que hoy generan oportunidades a través de la economía de plataformas. Es un eso como descubrimos el proyecto. Nosotros hace un tiempo leímos que, lógicamente, hay un dato muy interesante, que los migrantes pagaron más impuestos de lo que generaron en gastos gubernamentales en Argentina. Esto es una conclusión de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, desde ese lado, si nosotros nos abocamos y entendemos que la problemática del migrante pasa por la generación del ingreso, estamos convencidos que nuestro proyecto y lo que vamos a hacer para llevar adelante el sueño que tenemos por delante es acercarle una herramienta de trabajo, una oportunidad a un migrante que hoy, en contexto COVID, ha potenciado la economía de plataforma, a todas ellas, Uber, Cabify, Rappi, Pedidos Ya, y muchas de las que están creciendo. Entendemos que es una oportunidad de generar ingresos inmediatos para un migrante que recién ingresa a un país absolutamente desconocido. Sabemos que hay que trabajar muchísimo y estamos convencidos de que estamos cambiando la vida de cada uno de ellos. Es un camino muy difícil, es un camino que tenemos que recorrer en conjunto con organizaciones públicas, los mismos privados que deciden aportar y acompañar a un migrante.
Y un poco esto de irrumpir en esta charla para descontracturarla era justamente contar que atrás de una mochila que uno ve en la calle en cada uno de los países, hay una historia de una oportunidad de un migrante que genera ingresos. Sabemos que no alcanza, queremos justamente acompañar ese proceso para que el migrante pueda, digamos, progresar. Sabemos que es un ingreso temporario y pueda generar un ingreso de forma correspondiente. Los datos que le pasamos, más allá de que hoy los datos que ustedes brindaron del 50% que no se encuentra dentro de la economía formal, está dejando afuera a muchos migrantes que hoy trabajan en este segmento, ¿no? Entonces, trabajar en conjunto, abordar esta problemática, trasladar el corazón de lo que alguna vez fue sueño personal a un equipo de trabajo. Hoy estamos en Argentina, llevándolo adelante, en Chile y Uruguay, y pensamos en 2 años estar en 15 países presentes. Entonces, un poco es crear una oportunidad a través de nuestra comunidad que se llama NIPI for Delivery. Así que muchas gracias. Bien, gracias Diego. Y ahora me gustaría escuchar a Graciela que nos cuente cómo se consolidó Fundación Mirares y cómo se generaron oportunidades de inserción laboral. Muchas gracias. Bueno, Mirares tiene un trayecto largo de trabajo con población migrante y específicamente con refugiados y solicitantes de asilo en la Argentina. Nosotros tenemos por decisión, por elección, hemos trabajado las formas de integración desde lo laboral, trabajando el tema de la autogestión. Quizás por eso este tiempo de la pandemia no nos implicó una necesidad de adaptación de esas formas, ¿no? Alguno comentaba hace un ratito el tema de que la pandemia, por supuesto, complicaba mucho más la posibilidad del empleo para la población migrante y para la población nativa también, obviamente. Nosotros traemos una historia de conformación de grupos asociativos de trabajo autogestionado. Quizás nuestro desafío en esta época tuvo que ver con acompañar la emergencia y trabajar sobre algunos temas que no habíamos trabajado nunca, que tiene que ver con la asistencia humanitaria, lo que tiene que ver con el acceso a la alimentación, en este momento el peligro de desalojo, digo, todos esos temas atraviesan lo que nosotros hacemos habitualmente, que es acompañar el desarrollo de emprendimientos. En este sentido, nosotros venimos trabajando también hace un tiempo lo que pensamos que puede dar un mayor crecimiento a estas formas de trabajo, que son la articulación con otras organizaciones en la conformación de espacios asociativos de producción y servicio, lo que nosotros llamamos nodos de producción y servicios, que son en acuerdo con otras organizaciones que trabajan también desde los principios de la economía social y solidaria, ponen recursos comunes al servicio de conformar emprendimientos. Hemos trabajado temáticas de producción en carpintería, producción textil y muy ampliamente el tema de gastronomía, tratando en ese sentido de conservar todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, ¿no? La alimentación, la producción gastronómica, pensada también como una forma de sostener las raíces, de no separarse de la propia historia. Un lugar importante en nuestro accionar lo tiene también la articulación con las universidades. Estamos convencidos de que el tema de
de la capacitación, de la formación, ayuda obviamente al desarrollo, pero aparte también hay toda una temática de llevar el territorio y llevar las problemáticas a los ámbitos académicos, de pensar que desde nuestra propia práctica podemos traccionar algunas teorías y algunas formas académicas diferentes también. Nos parece que este tipo de trabajo, además de dar formato a emprendimientos e integrar a través del trabajo, sensibiliza también. Digo, el tema de la migración es un tema que tiene que atravesar ampliamente, y cuando hablamos de economía social, economía solidaria, economía popular, no podemos no hablar de migración. Bueno, básicamente esto es lo que hacemos, no sé si después seguiremos ampliando, como Bien, para poder excelente. especificar. Gracias, Graciela. Y ahora le voy a pasar la palabra a Julieta para que nos cuente cómo inicia su proyecto y qué cosas les han funcionado mejor en estos años. Hola, buen día. Bueno, gracias por la invitación y por poder compartir este espacio con tantas organizaciones tan interesantes. Les cuento, nuestro proyecto es la relocalización laboral y familiar voluntaria de migrantes venezolanos en el interior del país. Se basa en una visión del trabajo no solo como una fuente de ingreso económico, sino como una forma de desarrollo personal y de inserción social. Asumimos que el trabajador, es decir, se trabaja por un ingreso, pero también se trabaja por un desarrollo personal y nos permite, a través de esta inserción laboral, poder integrar al migrante que está, digamos, de alguna manera empezando de nuevo a la sociedad donde se está insertando. Hay dos características o dos aspectos claves que impulsaron nuestro proyecto. Uno es que hay características particulares de la migración venezolana. Es una migración que ha crecido en Argentina en los últimos 3-4 años de manera acelerada. Es una migración que se caracteriza por definirse como una migración que está huyendo de una situación particular en el país y que parece que se quedará en esa necesidad de salir del país y no se proyecta en lo que sería el desarrollo como tal en la nueva sociedad, en este caso es en Argentina, ¿no? Desde Venezuela, me atrevería a decir de muchos países, la Argentina se ve como Buenos Aires, ¿no? Como pasa mucho como las grandes capitales. Entonces tenemos que, según datos de migración, el 87% de los migrantes venezolanos se encuentran hoy residenciadas en lo que es Cava y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, hay la mayoría está residenciada acá, y nosotros vemos que para abrir la posibilidad no solo de trabajo, sino del ejercicio de la profesión y del desarrollo de la experiencia laboral que tiene el migrante, hay muchas oportunidades que se dan en el interior del país, sea en las distintas provincias, en pueblos, en comunidades, donde no solo puede insertarse laboralmente, sino que puede haber una integración familiar, ¿no? La idea de nosotros es poder impulsar, tratar de conectar esas necesidades que hay en ciertas provincias de trabajos, inclusive emprendimientos que no están siendo cubiertos por la población local, con el perfil laboral del migrante venezolano, y poder hacer una relocalización que implique un aspecto laboral y un aspecto familiar, que es inclusión de los niños en el colegio, de asistencia en la vivienda, de acompañamiento hacia el migrante, ¿no? Y tomo un poco que se parece al proyecto que nos explicaban al principio, esa visión de apoyo social, de calor humano, de poder tener mentores locales que le puedan dar esa integración para lograr esa frase que decían en este proyecto de juntos somos más fuertes, es decir, lograr que el migrante no se sienta como algo tan aparte de la sociedad, sino que pueda empezar a aportar a partir de su experiencia y de su trayectoria de vida, de alguna forma. Buenísimo. Antes de continuar con las preguntas, voy a recordar a la audiencia que está habilitado
el chat para que dejen sus propias preguntas. Esto es una conversación, así que nos va a encantar recibir sus preguntas y sus dudas. Ahora me gustaría, Diego, preguntarte también sobre cómo innovaron a través de NIPI y sobre todo en pandemia, qué innovaciones tuvieron que traer para mantener también el proyecto funcionando, ¿no? Bueno, gracias. La verdad que un placer, Julieta, escucharte también y bueno, parte de nuestra historia es sobre la migración venezolana, así que nosotros hemos construido, si me permiten compartir en algún momento pantalla, les quiero compartir un poco de la metodología de trabajo. Nosotros creamos una app que es una app que conecta beneficios con oportunidades para migrantes, digamos, en la región. Si me permiten, voy a compartir en este momento para que mientras voy conversando lo puedan visualizar. No sé si se ve ahí. Nosotros, bueno, nos pasó algo muy raro a nosotros porque arrancamos con NIPI Tienda de Empleo hace un año atrás y hablar de empleabilidad en un contexto tan complicado nos invitó a reformularnos y desde el lado, digamos, de la tecnología, hacer un proyecto que sea mucho más escalable. Sabemos que es temporario, pero también sabemos que es mucho más escalable de lo que nosotros pensábamos. La idea de NIPI for Delivery es, digamos, innovar en una plataforma en donde, como primer medida, el migrante que llega no esté analizado desde el, digamos, riesgo crediticio que generan la cultura, digamos, de la oportunidad en la financiación, y que puedan ingresar a través de nuestra app y que conecten directamente con cualquiera de las plataformas. Nosotros lo que hicimos fue llevar adelante acuerdos con muchas de las plataformas líderes de toda la región. Entendemos que hay un contexto de crecimiento que ya supera el 3000%, con lo cual eso hace que exista la posibilidad de generar ingresos a través de una app. Y para generar ingresos, como primer medida, tienen que tener una herramienta de trabajo. Nosotros conectamos al migrante para que pueda conectar con esa herramienta de trabajo, sea por el propio proyecto de NIPI o por partners que están vinculados, para poder ir llevándolo y acompañándolo en procesos que tengan que ver con la salud, con el asesoramiento migratorio, con el asesoramiento legal y por sobre todo con digamos, oportunidades educativas, ¿no? ¿Por qué lo centramos de esa manera? Porque a medida que avanzamos con el proyecto, nos hemos encontrado con realidades muy, muy fuertes, que por ejemplo, plataformas número 1 en Santiago de Chile tenían casi un 75% de ocupación migrante dentro de la app, en donde el ingreso promedio ronda los 600 a 1000 y en algunos casos hasta $1.500. Es realmente muy interesante para poder abordar. Y porque entendíamos que también las apps que están creciendo en el mercado no les puede asignar ningún beneficio, porque lo que se discute en el mundo es la laboralidad de los chicos que están en la calle trabajando, sea con un auto, una motocicleta o una bicicleta. Entonces, al no poder brindarle ningún tipo de beneficio por esto que se está discutiendo y es tema de agenda, nosotros intervenimos en ese proceso para poder aportarles a ellos, una herramienta, un beneficio particular para que puedan desarrollarse en la economía de plataformas. El sueño utópico nuestro que queremos llevar adelante es que, como ese trabajo resulta ser temporario, al mes, generalmente hay muchos de ellos trabajan en la economía de plataformas entre 7, 8 y en algunos casos hasta un año. Después de eso poder acercarle oportunidades de empleabilidad, ¿no? Que es un poco lo que estamos trabajando. Destaco algunas cosas porque en realidad le voy a contar una historia de lo que nos pasó a nosotros con un migrante venezolano que se llama Dylan. Voy a tratar de ser breve. Dylan llegó a la Argentina sin una oportunidad de trabajo. Su primer trabajo fue en un restaurante en la ciudad de Buenos Aires, como dice en este caso, que mucha de la ocupación está en Buenos Aires. En un contexto precarizado, absolutamente precarizado, o negro como le llamamos nosotros, y descubre la economía de plataforma y conecta con nosotros. Nosotros le entregamos una herramienta de trabajo que era una movilidad eléctrica. Dylan, caraqueño,
y resulta ser que él pudo desarrollarse y a través de sus ingresos, a través de la app, pudo traerse a su hija y a su esposa que hoy están viviendo en Argentina. Y hace un mes atrás nos enteramos, porque decidimos contratarlo y que sea parte de las operaciones de nuestro proyecto, nos enteramos que él, digamos, no se llamaba Dylan, sorpresivamente, y lo destaco, sino que hasta que él pudo cumplir el objetivo de poder traer a su hijo, él desde que llegó a Argentina tenía ese nombre, teniendo en cuenta que es el nombre de su hijo, él se llama Frank, y él se decidió y es trabajador de plataforma, con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que más allá de las condiciones en las que estén trabajando, que hay que trabajarlas y hay que mejorarlas, se creó una nueva forma de generar ingresos, una nueva forma de oportunidades para los migrantes, y hay que prestar mucha atención para mejorarlas y acompañarlos en ese proceso, ¿no? Perdón que me extendí, un poco la idea era graficar cómo interviene un NIPER que accede a nuestra plataforma, conecta con los beneficios y a su vez las plataformas nos conectan a nosotros. Así que gracias. Gracias, Diego, por la experiencia concreta que también nos ayuda a entender en alguna realidad puntual, ¿no? de cómo genera MIPI también su impacto. Y ahora, Pablo, ¿vos podrías compartirnos algunas lecciones aprendidas en tus años trabajando en la temática, desde la organización, cómo se fue generando también el impacto dentro del bloque? Sí, bueno, yo soy chileno, vivo acá hace 10 años y bueno, en temas laborales también tengo bastante experiencia porque trabajé de todo, desde lavando platos hasta en un campo recogiendo cosas. Así que creo que es la realidad también que viven todos los migrantes, sobre todo los migrantes latinoamericanos, o no hay que olvidar también de la racialización que hay en las migraciones, ¿no? O sea, hay migrantes de primera y migrantes de segunda, lamentablemente, y el color de piel pesa a la hora de encontrar trabajo. ¿Qué es la realidad en la que vivimos en los estados de todo el mundo? O sea, nosotros caracterizamos que los estados de por sí son racistas, las políticas públicas tienen enfoque racista, entonces nosotros tratamos desde la política, desde la organización, desde la incidencia social, tratar de combatir también estas variables que terminan pesando después en las oportunidades laborales que tenemos nosotros como migrantes, como trabajador y como trabajadora sobre todo. En ese sentido, lo que quería comentar era que me interesa mucho lo de NIPI, cómo también va generando derechos laborales que en general los migrantes no tenemos acceso. Nosotros creemos también que no podemos obviar a los gobiernos de turno sobre las condiciones laborales que tenemos las personas migrantes en Argentina, y insisto, en todos los países la migración creo que no tiene barreras de por sí, no tiene fronteras de por sí, las condiciones sociales, laborales, económicas y políticas son siempre desfavorables para un migrante que un nativo, insisto, lamentablemente, pero nosotros creemos firmemente que la construcción de un sujeto político migrante que plante sus necesidades, que reivindique sus derechos, que reivindique en sí su rol social, su aporte social, la generación de riqueza que aportan los migrantes a los países en los que residen. Por ejemplo, nosotros rescatamos bastante un estudio del profesor Mármora de la Universidad 3 de Febrero, que rescata cuánto aportan los migrantes en concepción de IVA, o sea, de impuestos, a la economía argentina. Bueno, hay una gran generación de riqueza, entre 1.000 y 1.500 millones de dólares anuales que se generan, que son datos que nunca se visibilizan y que, por ejemplo, permitirían también reivindicar el aporte social y económico que hace la migración acá en el país. Aquí va con esto, a que nosotros consideramos que, por ejemplo, nosotros como organización, que somos una organización que agrupa a peruanos, a bolivianos, a chilenos, a venezolanos, a compañeros centroamericanos, a compañeros mexicanos, a compañeros senegaleses, nosotros nos agrupamos en un contexto en donde acá en Argentina el gobierno de turno en ese tiempo era el macrismo, que modificó con un decreto la ley de migraciones, y que directamente lo que hizo ese decreto fue facilitar las expulsiones de migrantes, privándolos del derecho a defensa, estigmatizándolos, discriminándonos y directamente con una política que era bastante racista y clasista en sí. ¿Qué pasa en este contexto?
Nosotros siempre discutimos que más allá de los efectos de las expulsiones que generó esta política en este gobierno de Macri, lo que generó también es un disciplinamiento a la población migrante y reafirmarnos que somos ciudadanos de segunda, que tenemos el riesgo de ser expulsados, que tenemos el riesgo y que no tenemos oportunidades porque somos ciudadanos de segunda. ¿Qué pasa? ¿A qué voy con esto? Que es muy importante también la cuestión política de los migrantes que nosotros tratamos de reivindicar y que tratamos de construir este sujeto, esta sujeta política migrante. ¿Por qué? Porque si un gobierno tiene una política que se enfoca en los derechos humanos de las personas migrantes, si un gobierno tiene la voluntad política de desarrollar laboralmente puestos de trabajo, porque más allá de lo que hagamos nosotros como organizaciones de la sociedad civil, hay que trabajar en políticas públicas que muevan a millones de personas. O sea, los migrantes acá en la Argentina somos poquito más de 2 millones de personas, somos el 5% de la población. Entonces, por más de los esfuerzos que hagamos nosotros como organizaciones, nosotros creemos que es muy importante la cuestión de la voluntad política. Con esto cierro. Hay un dato muy interesante que para nosotros también es muy esperanzador, acá en la Ciudad de Buenos Aires, que se habilitó el empadronamiento automático para el voto, el empadronamiento automático para las votaciones. Que va a ser muy importante acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque imagínense que hasta el año 2020 habían solamente 20.000 migrantes habilitados para votar, y este año hay 398.000 migrantes con la oportunidad de entregar su voto y cambiar un gobierno. Entonces, eso nosotros creemos que es muy importante porque mientras más derechos políticos tengamos los migrantes, mejores condiciones laborales, mejores condiciones sociales vamos a tener. ¿Por qué? Porque atacar a los migrantes va a tener costo político. Lo que pasa en todos los países del mundo es que atacar a los migrantes no tiene costo político. Entonces los migrantes son los que se precarizan, los que se esclavizan, los que tienen los peores puestos laborales y los que menos reconocimiento tienen socialmente. Así que nosotros en ese sentido creemos que no hay mejoramiento laboral si no hay mejoramiento político y si no hay voluntad política de mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadoras migrantes acá en Argentina o en cualquier país del mundo. Bien, buenísimo. Y Julieta, vos nos podés comentar sobre cómo fueron innovando en estos años, cómo se adaptaron a este contexto de pandemia y qué lecciones se fueron aprendiendo. Sí, bueno, nuestro proyecto es un proyecto piloto que arrancó hace 2 meses, estamos hace muy poco tiempo. La idea comenzó hace 1 año. Bueno, yo soy venezolana, pero soy hija de migrantes argentinos que se fueron en el 77 a Venezuela, huyendo un poco de la situación de acá, y lograron hacer de Venezuela su hogar a través del trabajo y de la conformación familiar, ¿no? Y se quedaron. Hoy tenemos 2 años viviendo acá en Argentina. Somos 3, digamos, las que arrancamos el proyecto. Es argentina, pero se fue a Venezuela igual en el 77 con 19 años, se formó profesionalmente, estudió allá y regresa también hoy. Y hay una, digamos, argentina de nacimiento y de desarrollo, que a su vez es hija de inmigrantes, ¿no? Nuestro proyecto busca sensibilizar un poco el tema de la migración, no vista nada más del tema laboral en la migración, no visto como un número, como un ingreso, sino como esa necesidad que tenemos todos los migrantes a ser reconocidos, a poder aportar desde lo que somos, ¿no? Que sería desde nuestra profesión, oficio u ocupación, lo que sabemos hacer, ¿no? Porque a veces por la misma necesidad el migrante pareciera que nada más tuviese que generar dinero para sobrevivir, y en el caso de los venezolanos para enviar a Venezuela, porque muchos que vinimos dejamos familia en Venezuela que tenemos que ayudar. Entonces, nuestro aporte, que creemos que es una parte como innovadora, es esa parte humana, social, de decir, de apoyar, de impulsar a esta migración venezolana, a que no se quede únicamente en esta etapa de sobrevivencia, sino que podamos empezar a vivir un proyecto de vida que lo estamos desarrollando en Argentina y podamos de esa manera aportar, ¿no? Más allá, entiendo todo me parece valioso, por ejemplo, calcular lo de los impuestos, pero también nosotros podemos aportar desde nuestras profesiones, desde lo que sabemos hacer,
y por medio del trabajo logramos esa integración y lograr echar raíces, como quien dice, ¿no? Como vemos que en Buenos Aires está, digamos, la situación está mucho más compleja, nosotros nos animamos a buscar de alguna manera en todo este amplia territorio argentino que se desconoce para la migración venezolana, porque, repito, le di al principio, el proyecto migratorio venezolano es salir de Venezuela, después vemos qué hacemos. Entonces, esa es la mano amiga que nosotros queremos dar como migrantes, como profesionales del área social. Es decir, hay muchas cosas más que podemos hacer un migrante que no solo sobrevivir. Así que por ahí va nuestro aporte, es el lado más de desarrollo individual, familiar, de buscar esa calidad de vida que todo migrante merecemos. Bien, seguimos con Graciela para que nos cuente cómo innovan desde su proyecto y cómo generan impacto. Bueno, a ver, nosotros quizás lo que hemos hecho durante este tiempo, mucho hincapié, es en quitar la idea de la precariedad en aquello que tiene que ver con la autogestión. Esto de unir el trabajo independiente, el trabajo que no es bajo relación de dependencia, pensarlo como un trabajo informal, precario y transitorio. Para nosotros existe la posibilidad de elegir esa forma de trabajo y lo que intentamos hacer, y por ahí esa es la innovación que buscamos, es encontrar las formas de mejorar, de formalizar y de que pueda ser una real elección de forma de vida, esa forma de trabajo. No es fácil porque no siempre la gente elige esta forma de trabajo, sino que llega porque no existe la posibilidad del trabajo bajo relación de dependencia. Por ende, hay que trabajar sobre, primero escuchando las historias de cada uno. Nosotros iniciamos la relación con cada una de las personas migrantes que acompañamos. La iniciamos con una entrevista, de poder conocer cuál es la historia del otro, cuáles son las capacidades, cuáles son los mejores espacios para que pueda desarrollarse. Esto es nuestro primer contacto, y después lo que intentamos es, a partir de esa historia, pensar juntos una forma de trabajo, un espacio de integración, y pensar cuáles son los mejores entramados para que eso pueda llevarse a cabo. Estamos convencidos de que las formas asociativas, los entramados, son las mejores formas de armar trabajos sustentables, de poder sostenerlos en el tiempo, de que puedan, y acá me parece que lo que es importante, y es una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo, es trascendente poder escuchar al otro, no pensar proyectos desde lo que nos parece a nosotros lo mejor. Nosotros hemos, en algunos momentos, pensado proyectos que nos parecían maravillosos y que en realidad después nos dimos cuenta que nos parecían maravillosos solo a nosotros, y que del otro lado no había esa necesidad. Entonces me parece que ese es un camino que aprendimos a recorrer. La virtualidad hizo que tuviéramos que poner mucho más ojo en estas cuestiones. Y ahí se nos aparece un problema que por supuesto todavía no pudimos subsanar, ni lo vamos a poder subsanar nosotros solos, que es las dificultades de conectividad, y que atraviesa a toda la población, pero básicamente a la población migrante, que aparte mayoritariamente en capital, vive en hoteles, vive en lugares donde es mucho más difícil acceder a una buena conexión. Entonces, nosotros planteamos proyectos y pensamos desarrollos, después hay que contrastarlos con todas estas limitaciones.
Por ahí ese es el mayor aprendizaje de este tiempo. Poder pensar las tramas a partir de las necesidades, de las posibilidades y de tener en cuenta no solo lo que el otro sabe, sino lo que el otro desea hacer también, para poder pensar proyectos que podamos sostener en el tiempo y acompañar. Bien, ahora me gustaría pensar un poco en torno a otros países. Para eso, Álvaro, te voy a preguntar, ¿cómo consideras a Argentina en términos de inserción laboral de personas migrantes y en relación a otros países? ¿Y qué ejemplos destacarías, ¿no? Tanto de Argentina o de otros países? Bien, bueno, algunas de las cosas ya las fueron comentando. Argentina, bueno, la situación es que económicamente, como todos y todas saben, muchas veces hay limitaciones estructurales de nuestra economía, pero en términos, si se quiere, amplios, nosotros muchas veces nos enorgullecemos de que tenemos una de las leyes migratorias más, que apuntan más al reconocimiento de la migración como un derecho humano. En ese sentido, uno podría decir que Argentina buscó retomar con la última ley migratoria un espíritu de puertas abiertas. Lo digo entre comillas, porque los migrantes, por supuesto, saben que una vez que llegan no todo es color de rosas, para nada. Pero como decía al comienzo, yo, al menos desde el punto de vista conceptual o analítico, si se quiere, que también Pablo lo comentó, no todo migrante es igual. Nosotros hablamos de, por ejemplo, yo trabajé mucho con migrantes paraguayos, que es una de las migraciones más antiguas en Argentina. Con lo cual, la comunidad paraguaya, digamos, fue creando instituciones a lo largo del tiempo. Algunos dicen que hubo migrantes, digamos, que hubo en la propia fundación de Buenos Aires ya había, no eran paraguayos, porque no existían los estados en ese momento, pero digamos, ya había nativos de Asunción, etcétera, digamos. Hay movimientos migratorios que están tan imbricados con la construcción del Estado argentino, que ya tienen organizaciones sociales muy importantes en Argentina, redes donde el parentesco, la vecindad, articulan el empleo. Es decir, quizá un vecino paraguayo recomienda a otro paraguayo para entrar en una obra en construcción. Entonces la cadena de recomendaciones en Argentina de estos grupos migratorios es distinta a la de, por ejemplo, migraciones más recientes, como comentaban los compañeros y compañeras venezolanos, que de alguna manera uno entiende que vienen más, o se encuentran en una situación más vulnerable. Pero reitero esto porque me parece importante, porque se suele hablar de los migrantes en general, y si bien en sentido político, como también comentaba Pablo, frente al marco normativo, bueno, se nació acá o no se nació, pero al interior de ese grupo migrante hay mucha diversidad, ¿está bien? ¿Por qué retomo esto? Hay, desde la economía solidaria, popular, hay muchos emprendimientos mucho más fortalecidos en estos grupos que migraron hace más tiempo, que en los más recientes. Los más recientes es más incipiente, y están conformándose de a poco. Retomando tu pregunta, Florencia, yo no sé si pensar en un país que sea un modelo a nivel de integración de migrantes, ¿no? Creo que cada país, digamos, tiene algunas cosas criticables, si se quiere, o a mejorar, mejor dicho. Pero entiendo que Argentina, pero bueno, es una opinión personal y también basado en lo que me han dicho los migrantes que fui entrevistando. No sé, por ejemplo, los migrantes ucranianos que entrevistaba. En muchos casos venían solicitando, por ejemplo, de la región de Crimea, solicitando refugio o asilo. Entonces venir acá para ellos era una cuestión maravillosa. O también hablaron de que hay una ley de género acá, donde, digamos, para ellos desde el lugar, ¿cómo eligieron a Argentina? Bueno, muchas veces me comentaban que mirando estas cosas, interpretan a Argentina como una sociedad, a Buenos Aires sobre todo, como una sociedad modernizada en estos aspectos, ¿está bien? Pero depende de dónde se viene, depende de qué proyecto. Muchas veces vienen a Buenos Aires, trabajan unos años y
en realidad quieren ir hacia España. Hay otros que se quedan, digamos, por eso destaco una vez más esta enorme diversidad que muchas veces en los medios de comunicación se presentan como los migrantes, como una cosa indiferenciada, y hay muchas historias distintas detrás de esa categoría. Y con esto cierro. Yo comencé hablando de la tasa de actividad, que en términos relativos la de los migrantes es siempre mayor a la de los nativos, ¿no? Pero también hay migrantes cuya, digamos, su proyecto principal es el de estudiar y formarse, muchas veces para regresar, a veces no para regresar, pero su objetivo no es laboral, trabajan, pero digo, no es su principal objetivo. Y esto también reconocerlo, porque es algo que también ellos valoran al elegir Argentina. No sé, hay algunas universidades públicas de prestigio, o educación gratuita. Digo, con esto no quiero decir qué buen país que tenemos, ni qué mal país. Quiero decir, me trato de poner en el lugar de quien planifica su proyecto migratorio, y muchas veces estas cosas son valoradas. Bueno. Bien. En el chat nos dejan un mensaje José Quinteros, que es licenciado en Comunicación Social y tiene un posgrado en Innovación y Desarrollo Humano, y cuenta que desde que llegó a Argentina no ha podido incorporarse laboralmente a un empleo formal. Esto es porque le exigen experiencia y alguien que lo recomiende o haga una referencia. Entonces pregunta, ¿cómo poder incluirte en un empleo formal sin referencia ni experiencia en un país donde eso es clave? Pablo, ¿querés comentar tu mirada? Sí, o sea, yo creo que también, más allá de la migración, estamos en un contexto histórico en donde el trabajo formal de por sí está en proceso de extinción. Yo creo que, y en ese contexto a los migrantes se nos dificulta doblemente el tema del trabajo formal. Yo llevo viviendo 10 años en Argentina y nunca conseguí un trabajo formal. O sea, creo que somos una generación, yo tengo 30 años, creo que somos lamentablemente la generación de la precarización, la generación que es víctima de políticas neoliberales que desestructuraron estados de bienestar, que beneficiaron las ganancias de las empresas por sobre el bienestar de la población. O sea, yo creo que ahí, más allá de ser migrante o no ser migrante, creo que es un contexto histórico en el que estamos viviendo estas generaciones de profesionales. Como te digo, yo en 10 años de que vivo acá nunca conseguí un trabajo en blanco, registrado, perdón, no hay que decir en blanco, pero ya estaba muy acostumbrado a decir en blanco. Y así la situación de varios compañeros, la verdad que yo te digo, de todos los que conozco que son migrantes acá, no sé quién tiene un trabajo registrado. O sea, todos somos monotributistas, o trabajamos facturando por temporadas laborales. Entonces, por eso yo digo esto de que desgraciadamente dependemos de contextos, ya sea históricos, de contextos políticos, de coyuntura, que deciden y que tienen la voluntad de entregar más derecho o menos derecho a la población. Y en ese sentido, lamentablemente, la situación de los migrantes es más complicada porque, insisto, con la matriz racista y xenófoba de las políticas públicas y de las políticas laborales. Inclusive me hace pensar que quizás las políticas laborales tienen menos discriminación que las políticas públicas porque al empleador siempre le interesa más el trabajo y la tarea concreta, y quizás te engloba dentro de los derechos que pueden tener una empresa, por ejemplo, en la población nativa. Pero para mí eso, o sea, no sé si hay solución. Para mí depende, estamos viviendo una coyuntura histórica que lamentablemente no prioriza los derechos laborales, que no prioriza el trabajo registrado, y que por eso al menos nosotros creemos y confiamos en que los procesos son colectivos y que las coyunturas hay que disputarlas, y creemos que es la forma de ir por ahí. Después, otra cosa importante con el tema de estar registrado laboralmente es la regularidad migratoria. O sea, eso es tremendamente importante y es una demanda que como migrantes nosotros tenemos que tener muy, muy presente, y que tenemos que seguir insistiendo en que la migración como derecho requiere también una documentación que nos acredite que nosotros somos residentes de este país. Si bien nosotros creemos que las personas deberían tener libre movilidad,
porque creemos que el derecho humano a migrar se reconoce realmente así, sabemos que no es el contexto que estamos viviendo y que se necesitan documentos. Entonces, en ese sentido, las políticas estatales, las políticas públicas tienen que tender a la regularidad, tienen que facilitar la regularidad, y creo que ahí sí comparto con el compañero que habló recién, perdón que no me acuerdo el nombre, que Argentina sí es un Estado que consolida mucho más derechos para la población migrante, y eso te lo va a decir cualquier migrante que vive acá en este país. O sea, nosotros nos hemos juntado con 15 nacionalidades y todos acordamos que Argentina es un país que sí te facilita derechos, que sí tiene políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. El tema es que no basta, porque lamentablemente el mundo laboral depende también de la iniciativa privada, de las grandes empresas, de las políticas públicas masivas, e insisto que lamentablemente en este contexto histórico las políticas públicas y las políticas laborales no tienden al registro, no tienden a los derechos laborales. De hecho, vivimos en un contexto de precarización, por eso el boom también de las aplicaciones como formas de salidas laborales, que ya está, o sea, yo rescato la iniciativa de NIPI de aceptar que ya existen las plataformas, que ya existe como mercado laboral y que hay que tratar de mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan ahí. Bien, Diego, ¿querés sumar tu mirada a este tema? Sí, un poco desde de los desafíos que hay y escuchando a cada uno de los que conversamos hoy en este panel, digo, estamos en un contexto en donde el 50% de los migrantes no se encuentran registrados. Esto es histórico, no es algo nuevo, lógicamente. Y yo escucho en este panel, digo, que hay oportunidades que tienen que ver con el trabajo formal, o lo que está cambiando es la cultura del trabajo, ¿no? El trabajo independiente. Entonces, si nosotros nos enfocamos en el lado positivo de lo que está surgiendo en la actualidad y detenemos todos nuestros esfuerzos en que la cultura del trabajo, que la relación de dependencia o el trabajo formal nunca se dio y no se va a dar, porque hay chicos que están escribiendo que hace más de 2 años que están precarizados, y ese contexto no varió, pese a que Argentina tiene muchas políticas públicas, y coincido enormemente, no solo en el área de salud, educación, digamos, migratoria, sino que digo, estamos en un debate súper interesante, que es cambiar las nuevas formas de generación de un ingreso o las nuevas formas de trabajo, que es lo que se está llevando adelante en todo el mundo exponencialmente. Entonces, tomar las cosas buenas y mejorar las que están para construirlas, ¿no? Yo tengo un dato que es súper importante y que viene a esta situación, que, digamos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la OIT, según un estudio, los migrantes generan más del 4% del PBI de este país, ¿no? Estamos hablando de Argentina. Estos datos nos llevan a pensar que si regulamos el mercado laboral de los migrantes, o cambiamos la cultura del trabajo y nos enfocamos en que el trabajo está cambiando, la independencia del trabajo, me parece que tenemos una exponencialidad para cambiarle la vida a los migrantes muy importante. Tenemos un contexto que entiendo que la tecnología nos va a ayudar a que verdaderamente eso pase, y está pasando en la calle. Entonces, no es menor que una persona, digamos, que hoy trabaje en Uber, un migrante venezolano como César Poleo Marcano, genera ingresos arriba de los 150.000 pesos, 3 veces el ingreso mínimo vital y móvil. Es realmente sorprendente. ¿Por qué no acompañamos ese proceso de generación de ingresos si le está cambiando la vida a muchas personas? Sabemos que es un tema muy, muy complicado, ¿no? Cambiar la cultura del trabajo. Yo lo hablo en nombre propio y sé que lo hago extensivo a todos los que estamos participando de nuestro proyecto, que nosotros pasamos una sola vez por esta vida, ¿no? Entonces, si pasamos una sola vez, hagamos el intento de mejorar las condiciones. Hagamos las condiciones, veamos si el trabajo independiente no resulta más beneficioso para una persona que está, digamos, recién llegando a un país que desconoce. Y dejo esto para pensar también. Digo, hoy Uber tiene en la ciudad de Buenos Aires 75.000 conductores activos en la plataforma. Si uno vuelve a analizar ese número, se da cuenta que es un estadio de fútbol, como para tenerlo graficado, que al menos genera ingresos a través de una app. Entonces digo, es realmente sorprendente, y que más del 70% de todas esas personas que lleva adelante, digamos, esa condición, digamos, de trabajador independiente,
sean migrantes. Hoy, lógicamente, que el migrante venezolano ha invadido de historias porque hay 4 millones o 5 millones, me corregiría Julieta, de migrantes venezolanos fuera de sus hogares. Pero así está la migración colombiana, la peruana, la paraguaya. Digo, yo quiero ser parte de este cambio de la cultura del trabajo. Mi formación es abogado laboralista. Dista mucho de lo que pasó en muchos tiempos de la relación de dependencia, y estoy muy comprometido que desde el IPI podamos llevar esta solución y empezar a tratar este tema, que sin querer lo dijimos acá, es trabajo independiente y trabajo independiente. Entonces apoyemos a todos aquellos, porque la historia nos marcó que no hemos mejorado, o sea que seguimos con índices muy altos de precarización laboral. Tendremos que buscar otro camino también. Yo estoy dispuesto a hacerlo y parte de nosotros está jugado con este proyecto para poder llevarlo adelante. Así que gracias. Buenísimo. Bueno, se nos está yendo el tiempo del panel. Antes de cerrar, quiero hacer una pregunta a cada uno de los oradores del panel para contar con su mirada. Por eso abro la pregunta y voy a ir nombrando uno por uno. De acuerdo a la experiencia de cada uno, me gustaría qué sugerencias o propuestas consideran necesarias para mejorar los procesos de inserción laboral de personas migrantes en el país. ¿Qué necesitamos hoy? Patricia, ¿querés comenzar? Graciela. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, entendí, no sé si escuché absolutamente bien porque se cortó un momento el sonido. Tu pregunta era cuál era el camino a seguir, digamos, cuáles son nuestras propuestas hoy. ¿Qué sugerencias o propuestas? ¿Qué sugerencias? A ver, a mí me parece, en principio, y esta es nuestra visión desde Mirares, que una de las cuestiones más importantes es poder conseguir entramados sólidos, entramados que incluyan a todos los actores, a la población migrante, a las organizaciones, poder entramar y reclamar política pública que acompañe y sostenga lo que podamos nosotros proyectar, incluir al sistema académico también, para generar teoría que acompañe la sensibilización sobre estas tareas que estamos haciendo, poder pensar en la hibridación de recursos. Hay un montón de cosas que debemos entramar para poder sostener en momentos tan difíciles estas formas de trabajo que todavía tienen un largo recorrido que hacer para ser reconocidas, para que no se vean como soluciones transitorias, como decíamos antes. Bien, excelente. Básicamente Pablo. eso. Uy, difícil pregunta, pero creo que voy a tratar de decir algo. Desafío o qué esperamos al menos nosotros. Bueno, creo que insistió mucho con el tema de las políticas públicas, tal como acaba de decir Graciela, creo que eso es algo fundamental. Si bien, ahí leía un comentario recién en el chat, si bien Argentina tiene una ley de migraciones muy avanzada en cuanto a derecho, hay una cuestión fundamental que los trabajadores y las trabajadoras de las políticas públicas, de los servicios públicos, ya sea en las áreas de salud, educación, trabajo, no saben que existe una ley de migraciones, no saben que hay derecho garantizado, no la conocen. Entonces nosotros creemos que la difusión de la ley de migraciones, que ya tiene un par de años, es tremendamente importante que el Estado y los trabajadores del Estado la conozcan y sepan que hay derechos que la ley garantiza. ¿Por qué digo esto? Porque
el migrante o la migrante que recién llega a la Argentina, a lo primero que se acerca es a una institución pública. Y si de la institución pública recibe un trato discriminatorio, recibe un rechazo, la verdad que se te dificulta mucho la vida, y esto no lo digo yo, lo dicen compañeros y compañeras que han pasado por esta situación. ¿Por qué no lo digo yo? Porque soy de piel blanquita y afortunadamente me beneficia, y desgraciadamente me beneficia a la hora de ir a buscar trabajo. Pero la compañera, el compañero que tiene piel morocha, que tiene piel marrona, que tiene piel negra, la verdad que es bastante difícil insertarte laboralmente. Por eso yo hablo del estado racista en el que vivimos, y hay que reconocerlo. Hay gente que dice que el racismo se terminó, eso es mentira. Lamentablemente estamos atravesados como sociedad por eso, y algo que hay que combatir, que hay que denunciar, que hay que visibilizar. Entonces, por ese lado me parece muy importante el tema de la capacitación de los trabajadores del Estado y que conozcan la ley de migraciones, y combatir constantemente este racismo estructural que tiene el Estado argentino y todos los estados del mundo. Después, otra cosa, el rol de la economía social y solidaria, ya que Graciela lo trae acá a este lugar, es tremendamente importante. Nosotros tenemos, de hecho, unidades productivas con algunos compañeros, compañeras, y el apoyo a esos emprendimientos nos parece fundamental, y ahí el Estado también tiene un rol muy importante. Yo después, un poco con Diego, discrepo un poquito sobre el tema de la cultura del trabajo. Yo creo que no existe una cultura del trabajo. El trabajo de por sí es la generación de riqueza, la transformación de la naturaleza en sí. El trabajo la gente siempre lo tiene, la gente siempre quiere trabajar, nadie no quiere trabajar. El tema es que nos superan los contextos en donde trabajamos. Y lamentablemente, insisto, en el contexto histórico en el que estamos viviendo, la uberización del trabajo, como lo dicen varios estudios, es eso, ¿viste? Que el trabajo dependa de ti no está tan bueno. Nosotros creo que apostamos al trabajo de la economía social y solidaria porque es un trabajo más colectivo, más solidario, y que entiende que el problema es social, no el problema es individual. Entonces, al menos nosotros creemos que la política pública, el sujeto político migrante como actor fundamental de la sociedad y que exija su derecho, que los reivindiquen, por eso estamos muy contentos con lo del voto migrante, y también el tema de los desarrollos de unidades productivas bajo los conceptos de la economía social y solidaria nos parece que tienden a mejorar las condiciones laborales de la población migrante en Argentina y en los países en general. Bien, seguimos con Álvaro. Por favor, que sea breve la reflexión, pero no quiero dejar de escucharlos a cada uno de ustedes. Sí, muy breve, gracias Florencia. Bueno, yo, digamos, mi observación sería, ¿cómo se puede hacer? Bueno, organizarse. O sea, no, en todos los ámbitos, digamos, acercarse. Hace unos años había la OIM, digo, más allá de eso, es un cuadernillo que se entregaba a los migrantes cuando ingresaban al país, o sea, en aeropuertos, en terminales de transporte, donde en este cuadernillo estaba el directorio de instituciones a los cuales acudir, las organizaciones sociales principales de la migración. Quizá se podría traducir a varios idiomas, al francés al menos, digamos, pero que el migrante desde el momento en que pisa la Argentina cuente con una información básica a dónde acercarse, que no se sienta solo, pero bueno, básicamente a organizarse y participar de las organizaciones que ya existen. A veces uno habla con un migrante, tenemos la suerte de que está Flavio Lauría participando, bueno, no sé si él va a intervenir, pero él coordina y dirige la fundación de la Comisión Católica de las Migraciones, que tienen una experiencia enorme en trabajar con migrantes de distintas nacionalidades. Bueno, los migrantes tienen que conocer que existen esas organizaciones, ¿está bien? Y cómo, bueno, desde el momento en que pisan, informar, ¿está bien? Para que ellos puedan integrarse a lo que ya existe y desarrollar cosas nuevas. Con eso termino. Gracias. Gracias. ¿Y Diego? Bueno, para cerrar, estuvo bueno el debate, y la verdad que hay mucho para seguir conversando, ¿no? Pero pensar en construir desde lo público-privado alternativas, digamos, de las nuevas formas de generación de ingresos. Nosotros estamos dispuestos a acompañar la revolución tecnológica que impacte positivamente, digamos, desde el sector privado. Entiendo que el público deberá hacer su ejercicio y su analogía para traer respuestas que la cultura del trabajo histórica nos dejó.
y nosotros soñamos con que un migrante decida elegir un país donde radicarse y que antes de poder viajar pueda conectar con nosotros, le generemos una oportunidad que sabemos que es temporaria, y lo vuelvo a poner en foco, y cambiar su propia vida. O sea, un amigo me dijo en una fundación, cuando nosotros nos preocupábamos por hacer esto extensivo y masivo, porque hay tanta necesidad y tantas historias duras, que al menos cambiándole la vida a una persona podés impactar en el resto. Así que agradezco a todos y a todas, les mando un abrazo grande, quedamos disponibles desde NIPI para construir desde el consenso y desde el disenso. Muchas gracias. Excelente. Y Julieta, cerramos con vos. Ay, bueno, yo creo, el aporte que nosotros damos desde nuestro proyecto es ver que la migración no es un tema de Estado, no es un tema de leyes, no es un tema de derechos, es un tema humano. Los que migramos no somos un número, nosotros no somos 272.000 venezolanos y venezolanas en Argentina, somos 272.000 vidas que tuvimos que dejar todo lo que teníamos para empezar desde cero, aprender a vivir en una sociedad que no siempre conocemos, y que lo que creemos nosotros que más nos puede ayudar es una mano amiga, es poder conseguir, quizás no en el Estado, porque falta mucho para cambiarlo, es en el vecino, que nos ayude, pues no sabemos cómo se nombran los cortes de carne en la carnicería, es que nos digan una dirección, es crear redes. Migrar no es sencillo, migrar es volver a empezar con una nostalgia terrible, pero es un emprendimiento que hacemos todos los que nos animamos a dar ese paso, y nos hace, creo que, mejores personas, pues nos permite integrarnos a una sociedad. Creo, y me atrevo a hablar en nombre de muchos venezolanos, nosotros nos sentimos inmensamente agradecidos con el pueblo argentino por la recepción y por el trato siempre amable que ha tenido con la migración venezolana, y creo que el cambio tiene que darse ahí desde los ciudadanos, de los de a pie, de los que convivimos con migrantes y con argentinos, y así vamos a hacer una transformación en un sentido más grande, en el Estado, en las leyes. Pero creo que Argentina es un excelente país que trata en generar muy bien a la población migrante. Gracias a todos por sus reflexiones. Creo que nos vamos todos nutridos de ideas y de apuntes para seguir trabajando respecto a estos temas. Perdón, Mariani, que nos pasamos unos minutos, y gracias a todos los que comentaron por el chat, que no pudimos comentar cada uno de los comentarios, pero sí nos ayudaron también a dirigir esta conversación. Así que desde acá, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas los que fueron parte, en especial a los panelistas, a Florencia, que moderó también esta conversación, y bueno, al equipo de OIM, que también nos acompañan en todo este proceso de armar estos encuentros. Muchísimas gracias por ser parte. Bueno, decirles que muy en breve nos volvemos a encontrar. Nuestra tercera sesión va a estar vinculada al tema de la inclusión, del acceso a la educación. Así que bueno, muy pronto les vamos a estar enviando la invitación para que sean parte, y bueno, para seguir visibilizando este mensaje de que, mirando la complejidad que vive la población migrante a través de un proceso integral, a través de distintas miradas, es que podemos innovar. Y esa es la invitación a la que nosotros desde Ashoka, desde Hola Argentina, los estamos invitando a seguir cambiando la narrativa en torno a la migración y a la innovación social como un camino para avanzar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que fueron parte, y muy en breve nos vemos de nuevo. Que tengan muy buen día.